Bueno, y efectivamente tengo grandes invitadas que hoy nos acompañan, pero la idea es, más allá de algunas proclamas que hoy son muy visibles, interesa la historia de estas mujeres, en lo que es también nuestro país, nuestras realidades, bueno, con qué se han tenido que enfrentar ellas en sus distintos desafíos y bueno, el punto de vista que hoy nos puedan ofrecer y compartir a través de su testimonio. Vamos a arrancar, bueno, a presentarla a Selva Andrioli, que por supuesto no necesita presentación, ninguna de ellas, ustedes ya las conocen. Pero bueno, Selva, muchas gracias por haber venido. Estás Gracias. integrando actualmente, bueno, la agrupación La Alternativa. Ujú. Ya veremos también qué participación concreta dentro de esta alternativa te vas a presentar bueno, en este juego que ya comienza electoral. Militante de siempre, periodista, mujer de ciencia también. Así que bueno, un gusto recibirte esta Gracias por mañana. invitarme, la verdad para mí es un honor estar acá y es un lujo que este programa se dedique exclusivamente a las mujeres, prácticamente está dedicado a las mujeres. Creo que hace unos años esto hubiera sido imposible, no se hubiera hecho. Así Bien. que felicitaciones al programa. Muchísimas gracias. Bueno, Denise Legrand, también nuevamente un placer recibirte. Bueno, licenciada en Gestión Cultural, comunicadora. Llevas adelante la coordinación de un programa muy interesante que se llama Nada crece a la sombra, que tiene que ver también con, bueno, toda la situación de las cárceles. Un tema que a veces asociar a una mujer a la realidad de la cárcel también es algo que llama la atención, ¿verdad? Debería, no debería llamar la atención, ese es otro tema. Pero es interesante ver también, bueno, tu experiencia en ese sentido, que ya la vas a estar compartiendo con nosotros. También artista, compositora, bueno, ya con 2 álbumes editados, participando en distintos festivales internacionales. Alfonsina, también muy bienvenida, esta mañana. Gracias por la invitación. Bueno, y a todos ustedes, bienvenidos a participar a través de sus comentarios, de sus mensajes, que por supuesto los vamos a estar leyendo durante la tertulia. Hay placas, hay datos que también vamos a estar compartiendo, pero me gustaría arrancar en primer lugar por los testimonios de ustedes como mujeres. ¿Qué es para ustedes el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer? ¿Lo viven de qué manera? Porque estamos recibiendo un montón de opiniones y hay mucha diversidad a la hora de entender Sin duda. de qué estamos hablando cuando hablamos del 8 de marzo. Para vos, Selva, ¿qué es? ¿Qué representa? ¿Y si te identifica? ¿Y en qué? Bueno, primero es un día que claro que me identifica. Recién Borges hablaba de que esto surge desde sectores de la izquierda internacional. Yo pasé muchos años viviendo en Cuba y en Cuba el 8 de marzo era así, era un día clave donde todas las mujeres éramos saludadas, nos recibían ya sea en la universidad o donde fuéramos o trabajáramos con una atención. Y cuando vuelvo a Uruguay en el año 85 era una cosa rara. Les digo la verdad, no todo el mundo festejaba el Día de la Mujer. Es decir, había gente que decía, ¿qué es eso? O sea, recién ahora se ha como instituido y creo que ha sido fruto de, primero, de una acción mancomunada, porque yo no descarto la participación de los hombres en esta reivindicación de derechos, pero sobre todo del empoderamiento de mujeres. Y me encanta que acá hay jóvenes que ya están en este trillo, diríamos, de reivindicar que las mujeres sean dueñas de su propio destino. Yo creo que efectivamente la mujer ha estado siempre relegada y es que ha ocupado lugares importantes. Nosotros, cuando los 200 años, el festejo del Bicentenario, hicimos una obra, muchas mujeres de distintos partidos, de distintos sectores, artistas, comunicadoras, etcétera, que se llamaba También Hicimos Patria, y cada una de nosotros representaba un personaje precisamente de esa historia que hablaba Borges recién. Bien. Es decir, las mujeres participaron en la construcción De la sociedad, de la historia y de la humanidad. Te vamos a pasar el micrófono por un problemita de sonido que estamos teniendo hasta ahora. Denise, por supuesto vas a estar en la marcha hoy, te representa y ¿cómo te preparás para un día como hoy? ¿Qué significa para una mujer como vos, militante de los derechos de las mujeres, una fecha como esta? Creo que lo primero que tenemos que pensar es qué significa para nosotras en tanto privilegiadas, porque claramente estamos en un lugar de privilegio, por algo accedemos a este tipo de espacios y demás.
creo que es bien importante que pensemos cómo este día de lucha, este día de reivindicaciones llega a todo el territorio, también parte de lo que decía Leo, a todo el territorio nacional, no solamente nos quedamos en Montevideo. Es un día bien especial porque es un día que hay mucha atención sobre este tema y eso es una oportunidad enorme para poder seguir llevando esta cuestión del feminismo a todas las casas, que muchas personas lo escuchen por primera vez, que otros dejen de rechazarlo, que empiece a cambiar un poquito ese cambio cultural que es lo que esperamos. Y es un día también para recordar que si bien Uruguay es un país que ha cambiado mucho su normativa de derechos, sigue siendo un país que es bastante brutal en cuanto a la desigualdad de género. ¿Haces paro hoy? Bueno, al trabajar en prensa es bien difícil hacer paro y está buena la pregunta porque si bien obviamente estoy de acuerdo con el paro y con las mujeres que puedan hacer paro, creo que también hay que comprender que no es la realidad de todas las mujeres que puedan hacer paro. Nosotros en La Diaria en particular dimos la discusión de qué es lo mejor que podemos hacer y cómo podemos aportar. Estuvo la discusión del paro sobre la mesa, hubo un año que se paró y desde el año pasado entendemos que desde la sección de feminismos en particular, que trabajamos todo el año en esto, pero desde el diario en general, nuestro mejor aporte es poder seguir construyendo hacia el relato feminista, entonces no paramos. Alfonsina, bueno, tenés 30 años, sos muy joven, pero muy joven eras cuando decidiste emprender el mundo de la música. ¿Cómo fue esa decisión? Contanos tu experiencia, ¿verdad? ¿Cómo fue tomar la decisión de decir, bueno, yo quiero ser artista, quiero estar en la música? Y veías, obviamente, que la cantidad de mujeres en la música era mucho menos que la de hombres. ¿Te planteaste por allí, bueno, alguna disyuntiva en ese sentido, en lo que era tu vocación y lo que te podías proyectar a nivel de cumplir un sueño? Bueno, justamente, en realidad creo que lo que he hecho ha sido un proceso que acompaña un poco el aprendizaje que se está dando a nivel social, mucho más grande de lo que es mi aprendizaje particular. Hice un primer álbum en el cual me sentí mucho más subordinada y mucho más desmerecida en mis decisiones estéticas y por eso no las pude terminar de llevar adelante, ¿no? Como que tuve una primera parte de mi carrera en la cual me descubrí como hacedora de canciones, pero al momento de tomar, como te digo, de vuelta las decisiones estéticas del álbum, los sonidos, los arreglos, no me sentí con la suficiente autoridad, no me sentí con la suficiente confianza para hacer realmente lo que yo quería hacer. Y fue por eso que luego hice un segundo álbum en el cual me desarrollé mucho más como productora musical y entonces comprendí cuáles eran mis decisiones, desde el bajo a la batería, a la guitarra, los teclados, los arreglos de voces, de una manera que fuera mucho más honesta con mi interior y mucho menos estandarizada. Y también que expresara totalmente lo que era para mí ser, que ser una mujer hoy día no implique una punta del espectro, sino que ser una mujer implica una cantidad de cosas. ¿Te viste limitada, por ejemplo, en dónde podías cantar, el hecho de ser mujer? Que eso fuera un impedimento, que eso quizás no fuera lo que se buscaba. Creo que lo que sucede en la música un poco es que la mujer, muchas mujeres quedan en el lugar de cantantes y los que están tomando las decisiones que son realmente trascendentes en el arte estaban siendo los hombres. Entonces yo lo que hago es, a partir de mi trabajo, no genero un discurso que esté en contra de los hombres o así, sino que a lo que apunto es a reforzar la confianza de las mujeres para generar su discurso y lograr abrir una alternativa que sea para todos en realidad, pero que sea una alternativa donde el poder está en la honestidad del paisaje interior, de lo que somos. Estamos llenas de dulzura y de que somos atractivas y somos bellas. También tenemos rabia, también tenemos todo un espectro de emociones que, por ejemplo, en la música uruguaya, por ejemplo, entre mujeres la veo poco representada. No, y eso también de la mujer, en definitiva, objeto al frente, quizás en lo visible, pero en lo realmente importante o en las decisiones de poder, mucho más invisible. ¿Y cuántos productores hombres hay y cuántas productoras mujeres hay? O sea, las mujeres están haciendo las canciones, pero les están pidiendo a los hombres que las interpreten. Que las interpreten, acomodame para que esté bien. Claro. Y eso es lo que me parece que hay que terminar. Lleva mucho vértigo
hacerse cargo, tomar las riendas de lo que una realmente quiere. Pero es una gran aventura y eso es un poco a lo que invito. Qué lindo, qué interesante cómo lo estás diciendo. Selva, el mundo de la política, ¿no? También en este momento en la mira, con respecto a la cuota, con respecto a cuántas precandidatas tenemos en relación a los hombres. ¿Por qué es importante visibilizar a la mujer en los ámbitos de la política, en ese ámbito tan trascendente en las decisiones de una sociedad como lo que proviene de la política? Sin duda. Yo le escuchaba con atención a Alfonsín y decía, qué lindo lo que dice, pero además cómo aplica a otros rubros, y en particular también a la política, porque la política también necesita de la sensibilidad de la mujer, del pragmatismo de la mujer. En muchos aspectos, el aporte que se ha negado, o por lo menos se ha despreciado de la mujer en el campo de la política, yo creo que ha disminuido o ha empobrecido el quehacer político. Entonces, a mí me parece que la famosa ley de cuotas, que en algún momento fue muy discutida, mira que cuando yo era más joven pensaba, oh no, las cuotas no, las mujeres se tienen que ganar su espacio y pelear por el lugar, y etcétera. Luego me di cuenta que era imposible. Es imposible, es decir, desde el punto de vista incluso de que la propia ley que tenemos ahora, que es una ley que fue apañada hasta en la propia elección, porque tú recuerdas que la ley era de participación de cada 3 personas, una mujer, y muchas veces esa mujer siempre aparecía en tercer lugar cuando sabías que no iba a salir, o esa mujer si salía tenía de suplente un varón, y hubo casos de una senadora que renunció y le dejó su puesto al varón. Entonces, hasta esas triquiñuelas se hicieron en política, aplicando una ley que supuestamente iba a ayudar a la participación de la mujer. Yo creo que en todos los campos la mujer debe reivindicar su empoderamiento, pero además, en la política en particular, porque como tú dijiste, es una actividad que cruza la vida de toda la sociedad, y donde, sin duda, nuestra mirada es diferente. No es ni mejor ni peor, pero es diferente. Si solamente la miráramos con la visión del hombre, sería una mirada hemipléjica sobre los problemas y sobre las soluciones que hacen falta. Selva, ¿cómo te cae que haya políticos al día de hoy que también, bueno, sostengan, y mujeres también, que es falta de mérito, que si las mujeres hoy no están en determinados lugares es porque no están preparadas para ello, porque no se han interesado en estar en esos lugares, porque no están, en definitiva, bueno, o aptas o preparadas o con ganas de estar en esos lugares? Primero, no es cierto. Es decir, primero, a ver, yo trabajo en política y soy militante desde los 14 años que empecé la militancia sindical estudiantil. Pero he estado en la cocina, como se dice vulgarmente, de las listas políticas, y cuando llega el momento de la cocina son los hombres los que definen y los que deciden. Y no es cierto que la mujer ni dispone de tiempo ni está preparada, porque las que muchas veces están trabajando, como dice ella, en la retaguardia, digamos, pero que hacen y dedican horas y horas y horas a la militancia, son mujeres. Mujeres muy valientes, mujeres muy inteligentes, mujeres muy preparadas. Por suerte tenemos en el Uruguay incluso... está a la vista, que no solamente más que los hombres de las más universidades. que los hombres de las universidades. Y te voy a decir algo más, la diferencia entre las mujeres profesionales al mismo nivel, al mismo trabajo y la misma categoría de trabajo es casi de un 26% en salario. Quiere decir que no es porque la mujer no esté dispuesta a hacerlo. Una profesional mujer gana un 26% menos en general, estoy hablando en términos generales, que un hombre. Denise, vos coordinás un programa socioeducativo en cárceles. ¿Cómo fue la decisión de decir, a mí me interesa, más allá de toda mi militancia y de toda mi acción social, las cárceles? Justo elegir ese lugar donde uno menos asocia a una mujer, digamos, como visitadora frecuente, como para una tarea social. Bueno, creo que lo primero que hay que deconstruir es esta imagen de la mujer en la cárcel. Primero, por ejemplo, las mujeres son la visita en la cárcel. Siempre las únicas personas que visitan, en general, las únicas personas que visitan las cárceles son las mujeres. Porque están las madres, están las parejas y demás. Además, también con la transformación que empezó hace 10 años de las cárceles, la población civil generó la feminización de la fuerza del trabajo femenina. Obviamente, cuando uno piensa en la cárcel, piensa en la estructura dura, y es verdad que la estructura dura de las direcciones siguen siendo inmensamente masculinas, los lugares de toma
de poder siguen siendo inmensamente masculinas y la violencia es inmensamente masculina. Entonces ahí también hay como un choque entre bueno, esto de el ser mujer, las cuestiones de cuando uno no solo se trata de ser mujer, también ser feminista, porque uno puede ser mujer y seguir replicando muchas cuestiones del machismo. Y en realidad se trata de ir a conocer una realidad y se trata también de entender que las mujeres podemos hablar de política de seguridad. Y un poco en la línea con lo que decía Selva, en general a las mujeres nos convocan a hablar de temas de mujeres, o en general las mujeres en política trabajamos en temas de mujeres. Bueno, lo que hay que empezar a romper también, así como hay que empezar en el arte a romper que las cantautoras no puedan ser mujeres y demás, empezar a romper que las mujeres también hacemos política en otro tipo de espacios. Hacemos política de seguridad, hacemos política económica, hacemos política de industria. Entonces también empezar a pensar cómo rompemos un poco lo que esperamos de la mujer, lo que esperamos de la mujer en política y también cómo empezamos a observar qué genera en el territorio. Obviamente también cuando ¿Cómo fue esa experiencia? Contanos tu experiencia, por ejemplo, el primer día que pisás la cárcel con tu programa socioeducativo, ¿no? Que es muy interesante, que se trata justamente de que nada crece a la sombra en el sentido de si no les damos algo, ¿verdad?, de lo que agarrarse para rehabilitarse, para salir adelante. Entonces, ¿qué pretendemos después que suceda, no? Creo que lo primero, mi experiencia nunca la hice en solitario y eso creo que es algo que es muy importante. Yo hablo por un colectivo, pero en realidad formo parte de un colectivo de varones y mujeres paritario, que eso ha sido para nosotros bien importante, poder tener la misma cantidad de varones y mujeres. Eso es bien importante, nunca lo hice sola y sí, obviamente, entré con los 1000 prejuicios y la mochila y el miedo que tendría cualquier persona a la cual le decimos, che, mañana anda el Concar. Y obviamente cuando entré me generó como mucha expectativa y también el empezar a deconstruir, incluso con las personas privadas de libertad, qué hace una mujer dentro de una cárcel, qué hace también las otras compañeras que están trabajando todos los días dentro de la cárcel, cómo rompemos las mujeres con esta idea de que solo estamos asociadas a los roles de cuidados y cómo pasamos, por ejemplo, a estar en la coordinación de un programa, ese tipo de cosas, empezar a romperlo y también cómo trabajamos la violencia de los varones. Porque obviamente hay muchas cosas que se repiten. Nosotros también el primer año ingresamos a cárceles de mujeres, este año volvemos a cárceles de mujeres y el año pasado estuvimos trabajando con mujeres trans. Claramente lo que son las políticas de género, si bien han cambiado un montón y hay un departamento de género que trabaja mucho de políticas carcelarias dentro del INR, las mujeres están invisibilizadas en el sistema desde siempre. De hecho, las cárceles no están hechas para mujeres y recordemos que en Uruguay hasta el año 89, de hecho, fueron las monjas de la Iglesia del Buen Pastor quienes se ocuparon de las políticas carcelarias de las mujeres. Hasta ese lugar relegamos la cuestión del encierro. Sí, obviamente es verdad que representan el 5% de la población carcelaria y eso tiene mucho que ver también con qué rol ocupan los varones en la sociedad y qué rol también viene a tratar el feminismo de deconstruir, porque por ejemplo que los varones estén mucho más asociados a la violencia, mucho más asociados al delito, tiene mucho que ver con los estereotipos de género. Sin es duda. el macho que tiene que proveer, Bien es el macho interesante que tiene que también. salir a trabajar. Entonces eso es lo que también tenemos que romper Claro, para es que a en veces definitiva uno, cambien las cosas. claro, no dimensiona cómo abordando contra el machismo estamos también desarmando una cantidad de lógicas que después llevan a situaciones que quizás uno no ataba, ¿no?, con otra, pero que están todas enraizadas en ese concepto cultural. Está también todas las investigaciones que, sobre todo las personas más jóvenes, vienen tratando de cambiar, Alfonsina, que es el acoso callejero, el tema, ¿no?, de los espacios públicos, de una mujer que pueda transitar la ciudad de la misma manera que un hombre, de dejar de lado el tema de los miedos. Hay datos, capaz que podemos poner la placa, que realmente da algunos números que llaman la atención. 1 de cada 2 mujeres sufrió alguna vez acoso callejero en su vida. El 35% experimentó ofensas el último año. La mayoría señala que la primera experiencia fue a los 12 años de esta situación de acoso. Las actividades nocturnas presentan el mayor riesgo de acoso. Y uno cuando piensa en la música, Alfonsina, también piensa en lo nocturno, en los boliches, ¿qué pasa con tu condición de mujer y todas esas situaciones? Y también estas reivindicaciones que ahora están muy sobre el tapete, ¿no? Y bueno, esa es una preocupación que lo primero que se me viene a la cabeza es las mujeres de mi familia preocupadísimas porque esté en la calle de alguna manera. Y es algo que sí, definitivamente me ha pasado desde que soy muy chica. Y hace poco incluso me defendí físicamente.
Contá O sea, situaciones alguien, de la vida real, porque es lo que a la gente es también le que te identifica. pasa todo el tiempo, siempre tenés que estar pensando en que vas a cruzar la calle o por dónde, o te late el corazón más rápido, o vas a recibir... Hoy día te digo, si me chiflan o si me dicen algo, la verdad que yo me doy vuelta y me acerco y pregunto si yo parezco un perro, como para que me chiflen. ¿Te animás a esa reacción, Eso es lo digamos, que de hago, lo confrontación? cual entiendo que a veces puede ser, entiendo que todavía siento que puede ser peligroso, lo cual me parece que ya está un poco obsoleto. O sea, tener respeto por una persona que está caminando por la calle es básico. Yo no abordo a nadie de esa manera, imponiéndome sobre alguien de esa manera. Y hace poco sí, terminé empujando a alguien que se me acercó y me encerró dentro de mi auto y me dijo algo que no, realmente muy fuerte, y lo llevé hasta la esquina, los empujones. Sí, pero Sí. fue como, ¿sentiste que fue una decisión valiente? ¿La volverías a hacer o preferirías? Creo que estuvo bien porque en el momento lo que sentí que se reforzó fue que yo voy a defenderme. Y eso es lo que quiero que entre las mujeres también sea una posibilidad clara. Si a mí me sucede algo, yo voy a defenderme. Ya no me interesa tanto lo que hacen ellos, sí me interesa mucho la fuerza que se empieza a construir, los discursos que se empiezan a abrir. Yo, como vengo del arte, empiezo a investigar y a hacer disponibles discursos que habiliten ese poder dentro de una, Claro, y no esa quitar impunidad del la hombre, ¿no? atención, claro, quitar la atención un poco de lo que hagan ellos, o sea, una se va a defender. Para los pocos minutos que quedan, son tantos los temas para hablar cuando se trata del tema de la mujer, que bueno, sos madre, Selva, una pregunta que te voy a hacer a ti, ellas todavía no lo son, o quizás no quieran serlo, eso después lo Alfonsina, podemos perdóname, no parece que tuviera 30 años. Parece Le iba a más preguntar joven. si no era menor de edad. Bueno, y Denise, que es súper joven también, ni siquiera creo que Denise llega a los también. 30. Ni siquiera llegas a los 30, opa. Mucho se está cuestionando este tema ahora de, bueno, la maternidad, si es una limitante o no, si la mujer finalmente hasta llega un momento que debe decidir entre si su energía la pone en cambiar el mundo, en su profesión, y si es compatible todas esas ambiciones con el criar, con el estar, con el cuidar. Que es algo que hasta yo me pregunto muchas veces, ¿no? ¿Realmente también queremos delegar eso? No queremos delegar, muchas mujeres no queremos delegar el estar cuando nuestros hijos están creciendo, pero a la vez tampoco queremos dejar o resignarnos a no hacer lo que nos gusta. ¿Es el gran desafío de la mujer de este siglo el poder llevar adelante su ambición, su capacidad, su formación, que la tiene, con querer una familia, es con un tener desafío, hijos? no hay duda de que es un desafío, y además de un desafío es un sacrificio, debo decirlo, porque yo no abdico para nada de la alegría de haber sido madre. Fui madre muy joven, llevaba a mi hijo a la universidad conmigo, pobrecito, y se dormía, y luego lo acostaban ahí en una silla que le ponían los compañeros de estudio, porque hubo una época en que hacía la universidad de noche, y entonces cuando me recibí incluso el decano dijo, bueno, aquí este niño también tendría que llevar un título, porque todo era famoso, lo conocía todo el mundo. De verdad que es un sacrificio a veces también para el niño, por eso cuento lo de mi hijo, porque capaz que mi hijo también lo sufrió como un sacrificio de que, bueno, lo llevaba para arriba y para abajo conmigo. Pero a mí me parece que, bueno, primero ser madre es un privilegio para una mujer, poder llevar dentro de uno un ser y dar vida, me parece que es un privilegio incuestionable, es decir, de verdad, para mí fue maravilloso. Segundo, es cierto que muchas mujeres, ahora sobre todo se usa mucho llegar a edades de pronto de 30 y pico de años para tener un hijo, porque priorizan la carrera profesional, priorizan tener una vida propia más libre, etcétera. Yo no las critico, son nuevas épocas. Antes uno tenía hijos a los 19, 20 años y no pasaba nada, es decir, era lo normal. Bueno, antes todavía era mucho más. La mujer era madre casi adolescente. Ustedes acuérdense en la historia de los casamientos. Sí, claro, a los 15 años. Sí, a los 17 ya 15 tenían años, hijos. bueno,
que es una barbaridad. O sea, yo creo que la madre adolescente es adolescente. Quiere decir que no debería ser madre a esa edad, ni siquiera tiene el físico desarrollado suficientemente como para ser madre. Para ser más breve y ya poder también redondear con Denise y con Alfonsina, desde la política, ¿no hay privilegios que hay que darle a las mujeres? Bueno, por ser madres, y es una discriminación lo que estoy pidiendo, o sea, pero cuando digo garantías como por ejemplo, bueno, cuanto más licencia maternal mejor, porque es una inversión también en la sociedad. Bueno, se ha dado, ¿eh? O sea, si vamos a la época en que yo fui madre, profundizando en esas posibilidades, seguramente, ¿no?, de compatibilizar. Sí. Incluso en algunos casos, y se ha avanzado en esto, y hay hasta sindicatos que se han preocupado de tener jardines de infantes para sus trabajadoras. Yo creo que eso es una gran ayuda, porque la madre va a trabajar, deja al niño y luego lo recoge en su mismo ámbito de trabajo. ¿Se ha avanzado en leyes? Yo creo que sí. Se ha avanzado en lo que es el periodo de lactancia, el periodo de las 4 horas durante 6 meses, luego el periodo que sigue con 1 hora menos durante 1 año, y a veces se llega a 2 años, precisamente porque se le da mucha importancia a la lactancia. Seguramente haya mucho más para hacer. Ahora, cuidado, lo digo como empresaria, pequeñísima empresaria que soy, pero empresaria al fin. Cuidado que todas esas ventajas no se transformen después en discriminación a la hora de elegir una mujer. Porque he escuchado empresarios, hombres, que dicen, no, mañana se embaraza, tengo que darle, ya la tengo 3 meses fuera, después viene otros 6 meses medio horario, entonces cuando quiero correr en el año, casi no vino a trabajar. Entonces, cuidado con que las leyes luego vayan en detrimento de la mujer. Sí creo que hay que avanzar en dar posibilidades y prestaciones a la mujer para que, por ejemplo, ahora, a los 3 años los niños pueden ir a los... eso es un gran avance en el Uruguay. A los centros CAIF. A los 3 años ya pueden ingresar. Quiero decir algo antes de terminar. Me encanta el nombre de tu programa. Bajo Nada crece a la sombra. Y es tanta, la verdad. Denise, muy bueno. Ya para ir redondeando, bueno, se viene la marcha. Hoy escuché un nombre en un programa de radio que me llamó la atención lo que dijo, porque también creo que hay algunos que así lo sienten, mujeres que así lo sienten, que decía, yo amo a la mujer, admiro a la mujer, odio el 8 de marzo. No me representa, no me gusta el lugar en el que colocan al hombre, como que todos los hombres son violentos, como que todos los hombres discriminan, como que ninguno está ahí para colaborar, para hacer, ¿no?, el 50%, como que no se sentían representados en ese discurso. Hay mujeres que también se lo sienten así, de hecho también opinan en nuestros mensajes. ¿Qué pasa con eso también, ¿no? En conciliar realmente a la sociedad y no dividirla en temas tan sensibles? Creo que hay un odio que está muy presente. Yo solo eso lo puedo traducir en odio. Odiar un día de reivindicación contra la desigualdad de género y un día de lucha, a mí me parece una actitud un poco jodida. Me parece que en esto que planteaba Selva y en esta pregunta de las maternidades, ¿por qué no hablamos de paternidades, por ejemplo? Porque siempre que hablamos de las maternidades o que pensamos en esto de qué tiene que relegar la mujer a la hora de ser madre, y muchas damos esta discusión en nuestros entornos. Bueno, ¿por qué no hablamos de qué tendría que, cómo el hombre también tiene que hacerse cargo de esa hija o hijo que también es responsabilidad de esa persona? O esto, cómo las leyes que se generaron para que el hombre o la mujer elija tener la licencia y son las mujeres las que masivamente y marginalmente algunos varones asumen los cuidados. O cómo estas políticas se acompasan, por ejemplo, a la cantidad de mujeres en la informalidad y jornaleras y unipersonales que hay que no pueden hacer uso de estos beneficios. Entonces también me parece que hay una responsabilidad en migrar la discusión. Algunas discusiones muy esenciales, como es, por ejemplo, cómo traemos hijas o hijos al mundo, es una discusión que la tenemos que pasar automáticamente a pensar también en los varones. Y en esto me parece que no hay una falsa idea de que es la guerra de los sexos, hay una falsa idea de que las mujeres ahora quieren venir a tomar el poder, y es tan lejano a la realidad y es tan lejano a la reivindicación en sí misma y tan lejano a la realidad de desigualdad que vivimos día a día, que muchas veces cuando comunicadores llevan ese tipo de mensajes, a mí me da mucho miedo,
porque me parece que los que tenemos el privilegio y la oportunidad de comunicar, tenemos que ser muy responsables con lo que comunicamos, porque lo que estamos haciendo es formar opinión, y a la hora de formar opinión estamos o generando violencia o generando convivencia. Entonces, la sociedad que queremos, o por lo menos la sociedad que queremos muchas de las feministas, es una sociedad en que los varones y las mujeres puedan avanzar en conjunto, en que el varón pueda llorar sin que le digan que es maricón, en que la mujer pueda jugar al fútbol, en que el varón pueda bailar, en que el varón pueda ejercer una paternidad responsable, en el que el varón cometa mucho menos delitos y en el que la mujer deje de ser violentada permanentemente. Ahí está la plataforma. Todo el resto es virubiru, y el virubiru que también vale la pena en este momento, porque en este momento de tanto odio y que tenemos que buscar a quién odiar, me parece que las mujeres una vez más volvemos a ser víctimas de eso. Bien. Excelente. Contundente, Excelente. contundente. Apoyada. Alfonsina, por último, ¿vas a ir a la marcha hoy? Sí, voy a ir a la marcha. Bien. ¿Vas con quién? ¿Con quién te acompaña? ¿Vas sola? ¿Vas con tu Un buen familia? grupo de amigas, un buen grupo de amigas que cada día me enseña más acerca de la sororidad, de la colaboración y de que hay que odiar el odio y no odiarnos entre nosotros, agrego. Odiar al odio y no entre nosotros. Muy bien. Un placer realmente haberlas recibido en esta mañana tan especial del 8 de